Capítulo 86. Punto de vista del rey Víctor, todo iba exactamente como lo había planeado. Cepiros ya estaba completamente bajo mi control, con más de 300.000 personas sacrificadas, mi poder actual era el de un demonio embrionario de rango 6. Con solo agitar mis manos, ya podía sentir el poder corriendo por mis venas, hasta el punto de que si quería destruir mi palacio, todo lo que necesitaba hacer era simplemente agitar mis manos. Este nivel de poder era algo que ni siquiera los señores de la guerra caballeros podrían lograr en sus vidas. Pensar que chicos como el dios de los vientos del mar tenían tales poderes prácticamente sin esfuerzo era algo que me enojaba aún más. Niños que, solo por haber nacido en un mundo superior, hijos de una especie superior, habían alcanzado un nivel de poder que ningún otro mortal de mi mundo podría alcanzar en su vida. Pero ahora era diferente. Con el poder que me dio el linaje demoníaco, la balanza comenzó a inclinarse a mi favor. Mi fuerza actual ya era mucho mayor que el pico que tenía el dios de los vientos del mar cuando gobernaba mi reino. Imagínense si sacrificara aún a más personas. Desafortunadamente, la población de Cepiros ya no era suficiente. De las 430.000 personas que había en mi reino, más de 300.000 ya habían sido sacrificadas, quedando poco más de 100.000. De esos 100.000 supervivientes, unos pocos miles decidieron rendirse ante mí, mientras que el resto se escondió e intentó huir a los reinos vecinos. ¿Pensaron que podrían escapar y sobrevivir? Pobrecitos, es solo cuestión de tiempo antes de que los sacrifiquen por mí. Toc, toc, alguien estaba llamando a la puerta de la sala del trono. Usando mi poder demoníaco, pude sentir quién era y una sonrisa apareció en mi rostro. Pase, dije con voz ronca. Tan pronto como dije eso, un caballero con armadura negra, piel roja y cuernos cortos en la frente entró en la habitación. Con su entrada, un imponente poder demoníaco salió de su cuerpo, haciendo mi sonrisa aún más grande. Este hombre es mi general, Lance, una vez un hombre de justicia, ahora mi mayor verdugo demoníaco. La piel roja debajo de la armadura negra cambió por completo la imagen de un hombre de mediana edad con una sonrisa educada a la imagen de un demonio cruel que tanto amaba. Sin mencionar el orgullo que sentí cuando noté el aura de demonio embrionario de rango 3 que exudaba, demostrando que era mi subordinado más fuerte. Inclinando la cabeza mientras se arrodillaba, Lance habló. Majestad, nuestros esfuerzos por encontrar más gente en Cepiros han sido cada vez menos fructíferos en los últimos días. He venido a pedirle permiso para llevar a nuestro ejército demoníaco a Galvaris y conquistar ese reino. Escuchar la idea de Lance me emocionó aún más. Es una gran idea, Lance. Me estoy cansando de sentarme en este trono. Creo que es hora de dejar este castillo. En cuanto dije esto, Lance levantó la cabeza y me miró, sorprendido y preocupado. ¿Su Majestad piensa acompañar al ejército en la invasión? Sonriendo, asentí. Sí, Lance, dejar que invadas el reino para traerme los sacrificios sería muy problemático. Es mejor que vaya contigo y ayude con la invasión, al mando del ejército. Incluso si un dios aparece para intentar detenernos, puedo destruirlo como hice con el dios del viento marino. Diciendo esto, mi sed de sangre se filtró ligeramente de mi cuerpo. Después de sacrificar a cientos de miles de personas y sentir mi poder crecer, comencé a disfrutar la sensación de la sangre de tanta gente fluyendo por mi cuerpo, quería probar sangre fresca. Sí, Su Majestad, entonces vámonos cuanto antes. Dijo Lance, asustado y emocionado al sentir mi sed de sangre, con una fe ciega e inquebrantable en mí. Al ser el único que me vio matar al dios Cepiros, su fe en mí solo se hizo más fuerte, haciéndome apreciarlo aún más. Cuando Lance se fue, eché una última mirada al retrato de Rosalie, mi ex esposa, antes de asentir hacia su retrato y salir de la habitación. El mundo espera. El punto de vista de Adrián, el avance del ejército fue muy bien. Cuando llegaron a los pueblos periféricos de Galvaris, donde aún no habían aparecido demonios, la escena era muy extraña. Los ciudadanos se sorprendieron al ver pasar un enorme ejército. Cuando vieron a los soldados entrar en las aldeas, el mayor sentimiento en ellos fue el miedo y la desesperación, algo que pude percibir debido a la divinidad de Zane. Pero cuando los soldados se acercaron y comenzaron a actuar como vendedores de verduras, tratando de mostrarles los beneficios de Internet y por qué debían convertirse en creyentes del dios de Internet, su miedo rápidamente se convirtió en confusión.
Con una forma de persuasión tan agresiva, prácticamente obligaron a todos a usar Internet al menos una vez para conseguir las monedas de Internet de los soldados, después de lo cual los dejaron en paz. ¿Fue esta una forma 100% efectiva de convertir a estos creyentes? Obviamente no, pero una vez que usaron Internet y descubrieron sus funcionalidades, el resultado fue el mismo. Como el ejército de 60.000 era demasiado grande e inconveniente, el gran ejército se dividió en 6 divisiones más pequeñas de 10.000 según el origen de estos ejércitos, con 10.000 de Arcantor, 10.000 del Doria, 2 unidades de 10.000 de Aeteris, y así sucesivamente. Con Internet como medio de comunicación para los ejércitos, incluso si las divisiones estaban muy separadas, una orden se transmitiría instantáneamente a los comandantes de las otras divisiones y se podría tomar acción rápidamente. Con las 6 divisiones repartidas por Galvaris, la velocidad con la que nuevos creyentes llegaban a Internet era muy rápida. En solo 2 días, el número total de creyentes en Internet aumentó en 160.000 personas, o 80.000 personas por día. Teniendo en cuenta que antes de la invasión el número promedio de nuevos creyentes por día era solo de 40 a 50.000, esto fue una gran ventaja. Estado del personaje: nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental. Rango 1. Número de creyentes: 2 de febrero de 1922, 2.162.183. Uso promedio por usuario: 5 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas, miedo. Habilidades divinas: oración bendita. Poder divino: 10.142.368/25.600.000, 20.280.457/25.600.000, 12.672.612 menos 2.534.522, 20%. Con el aumento del tiempo de uso de Internet de 4 a 5 horas por día después del lanzamiento de Mystic Melody y Fair Trial, las ventas de Divine Power aumentaron en un 25% en base a las cifras anteriores para la misma cantidad de usuarios, sin mencionar el aumento de usuarios que ha tenido Internet en los últimos días, así que estaba muy cerca de convertirme en un dios elemental de rango 2. Claro, no iba a subir de nivel justo después de recolectar los 25 millones de puntos de poder divino, especialmente cuando estaba en una guerra, pero era bueno saber que estaba cerca de pasar ese nivel. Considerando que los otros dioses tardarían meses, años o incluso décadas en ascender, mientras que yo ascendería apenas unos días después, sentí un sentimiento de orgullo. No solo yo estaba muy entusiasmado con esto, sino que Lucky y Zane también estaban muy entusiasmados porque su cuota del 20% los hacía muy felices. Como Lucky había sido una divinidad embrionaria de rango 9 durante varios días, y dado que su uso de Internet con su divinidad en las aplicaciones Escuela y Melodía Mística era del 80% en comparación con la parte de Zane, Lucky estaba recibiendo casi 1 millón de puntos de poder divino todos los días, lo que, sumado a las oraciones de sus seguidores en Novera cada semana, la llevaba a un total de casi 10 millones de puntos de poder divino. Zane, por otro lado, a pesar de recibir mucho menos que Lucky diariamente, ya ha logrado acumular suficiente poder divino para ascender de una deidad embrionaria de rango 4 a una deidad embrionaria de rango 7. El aumento de su poder fue muy bienvenido, ya que aumentó la eficiencia con la que usé su divinidad en Internet, redujo el costo de usarlo en la aplicación Fair Trial y redujo el costo de usar su divinidad para proporcionar beneficios al ejército cuando llegaba el combate. Hablando de la batalla, ¿realmente ocurrió en la noche del segundo día? La primera vez que los soldados vieron a las personas que habían sido transformadas en demonios, con cuerpos más poderosos que antes, piel roja y mentes distorsionadas, su reacción fue completamente diferente a lo que había imaginado. Capítulo 87. La reacción que imaginé que tendrían los soldados al ver a los demonios sería la misma que la de la gente común al ver zombies en mi mundo anterior. Asco, miedo, repulsión, pero lo que vi fue completamente diferente. Cuando vi demonios con piel roja, igual a las imágenes que había publicado para representar el objetivo de su invasión, los ojos de los soldados comenzaron a brillar con una codicia aún mayor que cuando vieron a los plebeyos que podían invitar a Internet. Los soldados más cercanos a los demonios ni siquiera esperaron la orden de los líderes para atacar, ya estaban corriendo, espadas en mano, listos para atacar.
Al notar la conmoción de los soldados que corrían, otros soldados también notaron a los demonios y pronto hubo miles de personas corriendo hacia los demonios. El grupo de demonios era pequeño, compuesto por solo unas pocas docenas de demonios en comparación con los miles de soldados que corrían hacia ellos, aunque su fuerza era ligeramente mayor que la de los humanos, era imposible para ellos compensar esta enorme diferencia en números en ambos lados. Desesperados, algunos de los demonios más desarrollados mentalmente incluso intentaron darse la vuelta y huir, pero cuando se dieron la vuelta y vieron que había soldados acercándose a ellos por detrás, la escena que siguió no fue bonita. Los maté. Maldita sea, conseguí 100 monedas de internet por matar a un demonio. Gritó un soldado emocionado. Maldita sea, solo le hice un pequeño corte al demonio. Cuando murió, solo obtuve 10 monedas de internet, gritó otro soldado con frustración. Al escuchar que había soldados que ya habían matado a los demonios, otros soldados se emocionaron y continuaron marchando hacia adelante, queriendo obtener también algunas monedas de internet para comprar los beneficios en la tienda de guerra. Desafortunadamente, no había suficientes demonios para que todos los soldados los mataran, por lo que solo un pequeño número de soldados logró obtener monedas de internet de esta pequeña batalla. Pero en lugar de desanimarse, los soldados estaban aún más emocionados, porque incluso si no obtenían ninguna moneda de internet ahora, tendrían muchas oportunidades de obtener más en el futuro, ya que había miles de enemigos contra los que luchar. Con esta motivación el avance del ejército se realizó sin contratiempos. Los soldados avanzando para atacar a los demonios sin esperar órdenes de sus superiores fue algo criticable, pero no resultó en consecuencias graves, solo algunos castigos leves y advertencias para no volver a hacerlo. Una idea que tuvo Arthur fue que cada unidad de 10.000 soldados criaría y alimentaría un monster en conjunto, para que tuvieran 5 criaturas poderosas que los ayudaran en las batallas. Dado que cada soldado solo tenía que alimentar a los monsters una vez al día, esto significaba que cada monster recibiría 10,000 alimentaciones diarias, lo que en una semana significaría que cada unidad controlaría un monster con el poder de un mago maestro bajo. Incluso si cada unidad tenía algunos magos inscritos como soldados, con poderes que iban desde mago aprendiz hasta algunos magos sabios, si bien las vidas de los magos eran preciosas y frágiles, los monsters eran más resistentes y podían resucitar con suficiente pick, por lo que en ciertas situaciones un monster con el poder de un mago maestro podría ser varias veces más útil que un mago sabio. La única confusión que causó esta idea fue si era mejor que cada una de las 6 unidades alimentara a un monster 10.000 veces al día, o alimentara a un solo monster 60.000 veces al día, haciendo que ese monster fuera 6 veces más fuerte. Hubo muchos factores involucrados en la discusión, pero considerando que cada unidad de 10,000 tendría al menos un mago sabio acompañándolos, finalmente se decidió que sería mejor que cada unidad tuviera su propio monster. Observando su decisión y considerando lo útiles que serían los monsters en la batalla, decidí agregar una bonificación de experiencia del 50% a cada galleta que los soldados compraran para los monsters del ejército, lo que aumentaría el poder de los monsters más rápidamente. Aunque esto significaba que tendría que gastar más poder divino al invocarlos, ya que estaba en una guerra, estaba dispuesto a gastar ese dinero. Sin mencionar que, con los millones de puntos de poder divino que recibía cada día, podía permitirme gastar poder divino para ayudar a mis seguidores a no morir en la batalla. Cuanto más se adentraba el ejército en Galvaris, más demonios aparecían y, como resultado, menos aldeas y pueblos con supervivientes aparecían, lo que indicaba que incluso si se ganaba la guerra, los beneficios podrían no ser tan grandes como había imaginado. Es cierto que había recibido decenas de miles de nuevos creyentes en los últimos días, tanto de los otros reinos que controlaba como de los supervivientes que mis soldados habían encontrado, pero el número de nuevos creyentes estaba disminuyendo día a día. Miré la batalla debajo de mí y suspiré. En ese momento estábamos en el condado de Galvaris, una ciudad que debería albergar al menos 30.000 personas, pero que estaba completamente desprovista de vida humana. A juzgar por el estado de la ciudad, al menos la mitad de la gente de este condado había huido cuando recibieron la noticia sobre los demonios, mientras que la otra mitad había decidido quedarse por diversas razones y se habían convertido en demonios. En ese momento, el ejército de 60.000 hombres bajo mi mando estaba en confrontación directa con estos más de 10.000 demonios.
Con la diferencia de números, el resultado de la batalla estaba claro, especialmente porque los demonios eran muy débiles, con solo unos pocos caballeros de élite entre ellos, lo que los convertía en presa fácil para los soldados de mi ejército. En 2 horas, los 10.000 demonios fueron asesinados. Con el atractivo de las monedas de Internet para gastar en la tienda de guerra, incluso los poderosos soldados y magos de mi ejército se unieron a la batalla, compitiendo con los soldados más débiles por las monedas de Internet. Como tenían que competir con los caballeros y magos más poderosos, los soldados más débiles incluso convocaron a sus monsters personales para ayudar en la batalla y asegurarse algunas monedas de Internet. Con los monsters personales en juego, a pesar de que la fuerza de estos monsters era muy débil y el costo en PID para invocar a estas criaturas era alto, todavía era muy útil para garantizar las vidas de sus amos que estaban a punto de morir. Esto significó que, aunque tuvo lugar una batalla de miles de personas, solo murieron unos pocos cientos de soldados, lo que la convirtió en una victoria absoluta. Feliz, decidí recompensar a los soldados con un bono. Bien hecho XXXX, el dios de Internet estaba muy satisfecho con la primera gran batalla que peleaste y ha decidido recompensar a todos los soldados con un bono del 50% en todas las monedas de Internet obtenidas en esta batalla. Usa estas monedas de Internet sabiamente. Este mensaje fue enviado personalmente a cada uno de los soldados, con su nombre escrito al principio del mensaje. Cuando los soldados vieron que el dios de Internet los estaba observando y estaba complacido con la batalla, ya estaban extremadamente felices, pero cuando vieron que incluso recibirían monedas de Internet adicionales por ello, su emoción por la próxima batalla se hizo aún mayor. Con una moral tan alta, las posibilidades de éxito en la siguiente batalla eran aún mayores. Tener un ejército con la moral baja era un presagio de desastre, así que ver lo felices y emocionados que estaban por esta batalla me hizo sonreír. Con las monedas de Internet ganadas en esta batalla, algunos soldados comenzaron a gastarlas para comprar bendiciones para mejorar, ya sea para aprender magia más rápido, o para usar estas bendiciones con las batallas para intentar aumentar su nivel de caballero. Incluso algunos soldados usaron esta bendición para intentar aprender a leer lo más rápido posible por envidia de ver cómo los demás soldados disfrutaban y se divertían con el Internet, mientras ellos tenían que depender de los demás soldados para obtener las noticias. Al ver esto, tuve una idea. Así como Arcantor Nacional proporcionaba noticias de todos mis reinos a través de publicaciones de texto, ¿no podría crear también una estación de radio para transmitir esto a los analfabetos? Con la divinidad de Luti, esto ahora era mucho más fácil y barato, por lo que esta idea era muy factible. Cuando esta guerra terminara, podría concentrarme en desarrollar entretenimiento e instalaciones para los fieles, pero por ahora, solo me concentraría en desarrollar mi poder y el de los soldados. La inversión de unos cuantos millones de puntos de poder divino con sus bendiciones y monedas de Internet de bonificación o monedas de Internet Premium no era un gasto infundado, y esto se comprobaría en la siguiente batalla que enfrentaría el ejército. A diferencia de esos pocos demonios débiles, mientras volaba sobre el ejército, pude ver un ejército de demonios tan grande como el mío acercándose a ellos, listos para una batalla desesperada. Y para mi sorpresa, incluso pude sentir algunos demonios con el poder de un dios embrionario en el ejército enemigo. Quizás debería unirme a esta próxima batalla. Capítulo 88. Miré al ejército de demonios que comandaba, con una sonrisa de satisfacción en mi rostro. Desde que decidí ser el primero en aceptar convertirme en un demonio bajo el mando de Lord Lance, mi vida solo había comenzado a mejorar. El rey, que antes no tenía idea de mi existencia, ahora me apreciaba, me fue otorgado un poder mayor que el de un caballero señor de la guerra, y ahora comandaba un ejército de decenas de miles de demonios. Aunque tuve que sacrificar a miles de personas y renunciar a mi humanidad para alcanzar este nivel de poder, no me importó en lo más mínimo. No tenía familia, ni amigos, ni novia, así que ¿por qué preocuparme? Con la misión de explorar la zona suroeste de Galvaris mientras el rey Víctor y Lord Lance estaban con el ejército principal dirigiéndose hacia la capital del reino, sabía que tenía una gran oportunidad de sacrificar más personas en el camino y volverme aún más fuerte. Sin embargo, me sorprendí cuando vi una gran cantidad de gente unos kilómetros más adelante. Usando mis sentidos de demonio embrionario de rango 2, pude sentir que había al menos 50.000 personas marchando hacia mí de manera ordenada, definitivamente un ejército enemigo. ¿Podría ser la resistencia Galvaris?
Prepárense, ejército enemigo al frente, aceleren la marcha. Quien no esté manchado con sangre enemiga después de la batalla será una víctima. Grité a los demonios bajo mi mando, señalando en dirección al ejército enemigo. Al escuchar mi orden, los demonios más débiles se volvieron una mezcla de desesperación y emoción y comenzaron a correr en la dirección que les señalé, mientras que los demonios más fuertes caminaban más lentamente, dejando a los más débiles para que sirvieran como carne de cañón. En pocos minutos, los demonios más débiles alcanzaron al ejército enemigo. Emocionado, los miré, esperando ver la expresión de terror en sus caras como todas nuestras víctimas anteriores, pero curiosamente, aunque estaban un poco sorprendidos, no había miedo. Al igual que los demonios más débiles bajo mi mando, los soldados más débiles del ejército enemigo estaban extrañamente emocionados mientras se apresuraban a luchar contra los demonios. ¿No tendrán tanto coraje después de ver morir a sus compañeros? ¿Por qué mueren los demonios y no los humanos? Cada vez que un humano estaba a punto de morir, una criatura de un color extraño aparecía mágicamente de algún lugar y entraba en la batalla con un poder considerable, matando al demonio que estaba a punto de matar al humano y ayudando al humano a retirarse a un lugar seguro, con otro humano tomando su lugar y el ciclo repitiéndose. Al observar las pequeñas criaturas coloridas, me sorprendió darme cuenta de que estas criaturas tenían un extraño poder familiar en sus cuerpos, pero estaban tan lejos de mí que no podía entender qué era. En ese momento, los demonios más poderosos con poderes que iban desde caballeros jurados hasta caballeros de élite y maestros de armas se unieron a la batalla, dejando solo a los demonios con poderes equivalentes a los de Señor de la Guerra a mi lado para ver la batalla. Sorprendentemente, los demonios con poderes de maestro de armas, que eran como Grim Reapers en otras batallas, matando a todos en su camino, estaban siendo contenidos por los humanos. Algo andaba mal con este ejército. Galvaris no podría haber reunido un ejército tan grande y de tan alta calidad, pensé confundido mientras observaba a los enemigos, especialmente mirando dónde deberían estar sus comandantes. Con mi poder como demonio embrionario de rango 2, podía ver mucho más lejos y con mucha mayor calidad, por lo que no era difícil encontrar humanos mortales en un grupo del ejército enemigo. Su grupo de mando estaba formado por 12 personas y, curiosamente, todos ellos sostenían libros mientras hablaban sin parar. Desafortunadamente, no pude escuchar lo que decían ni leer lo que había en sus libros, pero parecía que ni siquiera se escuchaban entre sí porque 6 personas estaban hablando al mismo tiempo, y una persona al lado de cada una de esas 6 personas ocasionalmente hablaba mientras señalaba algo en los libros. ¿Qué clase de extraña y maldita batalla es esta? Mirando los trajes de mago de las 6 personas en ese grupo de 12, comencé a sentir que esto era aún más extraño, ya que Galvaris no tenía muchos magos. Mirando nuevamente el campo de batalla, noté que criaturas aún más coloridas estaban participando en la batalla, ayudando a los humanos a lidiar con tantos demonios más débiles lo más rápido posible, mientras que los humanos más poderosos luchaban y mantenían a raya a los demonios más poderosos. Lo extraño fue que a diferencia de mi ejército de demonios, que estaba completamente desorganizado, incluso en tal caos donde se enfrentaban a decenas de miles de enemigos, los humanos extrañamente lograban mantener el orden y la formación, siempre corrigiendo problemas que surgían en su formación, por lo que las batallas siempre eran más de un humano contra un demonio. Si esto continuaba, nuestra derrota sería inevitable, algo tenía que cambiar. Van a atacar. Si esto sigue así, todos estos idiotas morirán, dije con voz fría. Al oír esto, los 3 señores de la guerra bajo mi mando asintieron y corrieron al campo de batalla. Con su fuerza mejorada, cada uno de ellos podría enfrentarse solo a 2 o 3 señores de la guerra humanos. Sin embargo, la respuesta de los oponentes fue rápida y solo mataron a unas pocas docenas de soldados humanos antes de que los señores de la guerra oponentes llegaran a su ubicación exacta y evitaran que la carnicería continuara. Estos oponentes eran algunos de los comandantes del ejército enemigo. Con cada uno de mis 3 señores de la guerra manteniendo a raya de 2 señores de la guerra oponentes, solo quedaban 6 comandantes oponentes para continuar dando órdenes. Pero la ventaja estaba de mi lado. Mis señores de la guerra gradualmente ganaron la ventaja con el poder demoníaco. Entonces, un mago entre los comandantes movió hacia el campo de batalla y comenzó a cantar un hechizo mientras señalaba la batalla de los señores de la guerra. Podría haberlo detenido, pero tenía curiosidad por ver qué tan fuerte era este mago. Cuando el mago terminó de cantar el hechizo, una nube oscura salió de la mano del mago y flotó hacia la batalla.
Cuando llegó al campo de batalla, cada pocos segundos, la nube lanzaba rayos contra sus subordinados, causándoles daños iguales al ataque del Señor de la Guerra. Ese mago es al menos un mago sabio, dije sorprendido. Mirando su capa roja y notando que había otros magos con capas rojas como la suya, pensé que todos debían ser magos sabios. Si no me equivoco, esta costumbre de estandarizar el color de la capa de un mago en función de su nivel de poder es algo de Arcantor. Galvaris decidió pedir ayuda a los magos de Arcantor. Pensando que sería mejor unirse a la batalla antes de que estos magos abrumaran a sus subordinados, comenzó a caminar hacia el campo de batalla hasta que sucedió algo extraño. De repente, empezó a sonar una canción que nunca había escuchado antes y no tenía idea de dónde venía. Era una extraña canción de guerra, y tan pronto como comenzó a sonar, los soldados en la batalla se sorprendieron, pero cuando una voz femenina comenzó a extenderse por el campo de batalla cantando esta canción, surgieron sentimientos encontrados. Los humanos se sintieron indestructibles y comenzaron a avanzar sin miedo, mientras que los demonios más débiles comenzaron a asustarse e incluso se dieron la vuelta para huir del campo de batalla. Impactado, noté que esta música provenía de los libros atados a las cinturas de los humanos, y de este libro, fluía un poder muy similar a mi poder demoníaco. Este poder estaba afectando positivamente las mentes de los humanos mientras intentaba asustar a los demonios. Si bien este poder no podía afectar las mentes de los demonios más poderosos, estaba teniendo grandes resultados en los demonios más débiles, cambiando la batalla completamente a su favor. A medida que presté más atención a este poder que fluía a través de los libros, sintiendo tanta familiaridad con mi poder demoníaco, llegué a una conclusión. Esto solo podría ser poder divino. ¿Hay un Dios mirando esta batalla? Mirando ansiosamente a mi alrededor, no pude sentir ningún rastro del poder divino de Dios, lo que me tranquilizó. Como era un demonio embrionario de rango 2, estaba seguro de que podía sentir el poder de un dios u otro demonio cerca de mí, así que como no sentía nada, el dios de este ejército todavía debía estar en su reino, como el cobarde que es. Jajaja, ya que hay un dios observando esto, ¿qué tal si te doy el placer de ver a tu propio ejército diezmado y servir como sacrificio para hacerme más fuerte? Me reí a carcajadas. Con el sacrificio de 60.000 personas, podría pasar de un demonio embrionario de rango 2 al rango 3, o incluso al rango 4 si tengo suerte. Pensando en lo poderoso que me volvería, incluso me lamí el labio mientras caminaba hacia el campo de batalla, listo para mostrarles a estas alimañas el poder de un demonio embrionario. Lo que al principio no me molestó fue que mientras me dirigía arrogantemente al campo de batalla, los humanos se dieron cuenta de que venía y comenzaron a discutir cómo iban a tratar conmigo, hasta que algo hizo que uno de sus libros hiciera un ruido extraño y una sonrisa apareció en sus caras. Con esa sonrisa, uno de los humanos invocó a una pequeña criatura que era completamente diferente a las 3 criaturas que habían aparecido antes. Era un cuervo negro que apareció con una fuerza insignificante, pero con cada segundo que pasaba, su fuerza comenzó a aumentar más y más, hasta el punto que incluso yo, que salía al campo de batalla con confianza, me sorprendí por la fuerza que estaba logrando. Capítulo 89. El punto de vista de Adrián, a diferencia de los e-monsters que creé usando los 3 elementos básicos. Fuego, agua y planta, sobre los cuales no tenía control y usé una gran cantidad de poder divino para invocarlos. Después de hacer un trato con Zane y obtener acceso a su divinidad, también obtuve acceso a un nuevo elemento que podía usar para crear monsters. Tipo oscuro. Con la deidad del miedo bajo mi control, pude crear monsters usando este elemento como base y reducir enormemente el costo. Por supuesto, el costo todavía no era extremadamente bajo, ya que estaba invocando una criatura y dándole características originales además del elemento en sí, pero solo por usar un elemento que realmente podía controlar, el precio ya se había reducido mucho, lo cual era genial. Entonces, cuando me di cuenta de que el demonio embrionario enemigo estaba llegando al campo de batalla, envié un mensaje a Arthur pidiéndole que invocara y controlara al nuevo e-monster que el dios de Internet había desarrollado. Al ver que era algo nuevo que el dios de Internet había desarrollado, Arthur se emocionó y lo convocó con entusiasmo y les contó a los otros comandantes lo que estaba sucediendo. Al escuchar que esto era algo que el propio dios de Internet había propuesto, todos estaban emocionados y curiosos mientras miraban la imagen de un pequeño cuervo negro apareciendo en el suelo.
La fuerza de ese cuervo era solo la de un monster de nivel 1, pero usando mi poder divino, comencé a inyectar poder en ese pequeño cuervo, y su fuerza creció más y más a cada segundo. De la fuerza de un aprendiz de mago a la de un mago arcano, el cuervo evolucionó a una forma en la que nació otro par de piernas, su torso se alargó y su cuerpo se transformó en el cuerpo de una criatura parecida a un grifo. Después de evolucionar, el grifo continuó recibiendo poder divino y continuó creciendo y evolucionando, llegando al nivel de un mago maestro, y poco después, al nivel de un mago sabio. Tan pronto como alcanzó el nivel de un mago sabio, el pequeño grifo evolucionó nuevamente, su cuerpo cambió a una forma aún más grande, con músculos más grandes y tonificados, un cuerpo más alargado, un nuevo par de alas apareciendo en su espalda y su figura ligeramente parecida a la de un pequeño dragón. Debido al elemento de miedo que puse en el pequeño cuervo, se suponía que sería verde, como el aura de Zane, pero lo cambié a púrpura porque pensé que sería más apropiado para una criatura con un bajo costo de poder divino. Cuando su poder alcanzó el nivel de un mago sabio, el aura púrpura alrededor del grifo se filtró e incluso asustó a las personas que lo rodeaban, pero su crecimiento no se detuvo. Para lidiar con un demonio embrionario, el poder de un mago sabio no era suficiente, así que continuó inyectando poder divino en el grifo, que ahora era del tamaño de un carruaje. Esto hizo que el grifo creciera aún más, alcanzando la fuerza de un archimago, pero continuó creciendo. Cuando la fuerza del grifo pasó el umbral de un archimago a la fuerza de una deidad embrionaria, ya era más grande que una casa, atrayendo la atención de todos los humanos y demonios a su alrededor. Más aún, con el aura de miedo y oscuridad que irradiaba el grifo, e incluso una niebla púrpura oscura que emanaba de su enorme cuerpo, la sensación que tuvieron los mortales fue como si estuvieran en presencia de un dios. Si este fuera un mundo en el que me inspiré para crear los monsters de mi mundo anterior, este grifo ya habría alcanzado el nivel de monstruos míticos. Grita Aar. El grifo dejó escapar un poderoso rugido mientras batía sus alas y volaba por el campo de batalla, mirando directamente al comandante del ejército enemigo que observaba con asombro. Solo dejé de inyectar poder divino al grifo cuando su fuerza alcanzó el nivel del comandante enemigo, que era una divinidad embrionaria de rango 2. ¿Era esa una actitud frugal? Para nada. Una divinidad embrionaria tenía la fuerza de unas pocas decenas de miles de puntos de poder divino como máximo, mientras que gasté casi 5 millones de puntos de poder divino para crear un grifo con esa fuerza, pero al ver la reacción de los creyentes debajo de mí al ver un monster tan poderoso, sonreí mientras usaba mi divinidad para registrar esto desde el principio. Desde la creación del pequeño cuervo como Unimonster LV1, hasta su subida de nivel y alcanzar el nivel de poder de los dioses, por encima del archimago, todo fue grabado y documentado para que yo lo publicara después en internet, animando aún más a los mortales a rezarme y aumentando mi prestigio ante sus ojos. Entre usar un poder de onda de sonido y terminar la batalla de una manera anticlimática, como lo hice la primera vez que me enfrenté a Zack, o hacer un gran espectáculo para que mis creyentes se entusiasmen aún más y sean más leales a mí, siempre que tuviera suficiente poder divino para eso, elegiría la segunda opción cada vez. Y la reacción de los soldados cuando vieron esto ya fue un indicio de lo que les sucedería a los demás creyentes en internet. ¿Qué criatura es esta? Creo que es un monster. De ninguna manera. Nunca había visto un monster como ese antes. Mierda. ¿Puede mi monster evolucionar para ser tan fuerte? Solo mirar ese monster me da miedo, pequeña espada, un día crecerás y serás tan fuerte como ese pájaro dragón en el cielo, dijo un soldado mientras se inclinaba y acariciaba a su pequeño espadachín ardilla, quien lo miró con una expresión de asombro en su rostro. Todos los monsters tuvieron la misma reacción cuando vieron al grifo volando en el cielo, lo que les dio a los humanos un impacto visual aún más fuerte. El grifo, que no hablaba, ni siquiera intentó hablar con el demonio embrionario de rango 2, y simplemente lo atacó directamente. Con la boca abierta, un rayo de oscuridad se disparó hacia el demonio, quien rápidamente salió de su ensoñación y saltó a un lado para evitar el ataque. Cuando el rayo de oscuridad golpeó el suelo, estalló una poderosa explosión, desequilibrando a los soldados más débiles y a los demonios que luchaban alrededor, mostrando el poder de este ataque. La inteligencia del grifo no era como la de una criatura real, ya que había usado mi divinidad para desarrollar una inteligencia básica para él, pero considerando que el grifo solo necesitaba instintos básicos de combate como un monstruo real, eso era suficiente.
Al ver que el ataque relámpago había fallado, el grifo, volando sobre él con sus inmensas alas negras como la noche, agitó sus alas con una fuerza abrumadora, creando poderosas corrientes de aire mientras apuntaba sus garras delanteras hacia el demonio. El demonio, asombrado por tener que enfrentarse de repente a un oponente tan poderoso, ajustó la armadura negra que llevaba y apuntó su gran espada hacia adelante, con la intención de usar la velocidad de descenso del grifo a su favor para clavar la espada en el monstruo. A pesar de la poderosa ráfaga de viento que desestabilizó a los otros soldados, la batalla entre los demonios y los humanos se detuvo por un momento mientras todos volvían su atención a la batalla principal una vez que se había estabilizado. El descenso del grifo, que pareció durar mucho tiempo, ocurrió en una fracción de segundo, lo que provocó un fuerte choque entre las garras del monster y la espada del demonio. Cuando la garra y la espada se tocaron, hubo un punto muerto momentáneo entre los dos, pero pronto se rompió por la fuerza y el impulso que llevaba consigo el grifo mientras descendía del cielo. El demonio obviamente no esperaba que el monstruo fuera tan poderoso, por lo que tuvo que dar unos pasos hacia atrás antes de lanzarse a un lado para evitar el pico del grifo cuando éste se estiró para morderle la cabeza. Como el suelo era el terreno del demonio, el grifo aprovechó rápidamente la oportunidad para volver a los cielos y voló de regreso, disparando rayos de oscuridad al demonio, quien tuvo que saltar varias veces para evitarlos. El demonio intentó enviar ataques de energía al grifo con su espada, pero la velocidad del monster era demasiado alta para que alguien como él, que no tenía práctica en esta área, pudiera golpearlo. Con cada rayo de energía que el grifo lanzaba y golpeaba el suelo, estallaba una poderosa explosión que hacía que el suelo temblara como un pequeño terremoto, desestabilizando a los humanos y demonios más débiles. La batalla parecía estar en un punto muerto, ya que ni el caballero ni el grifo habían realizado ningún ataque y ninguno mostraba signos de debilidad o fatiga. Pero lo que los forasteros como yo podíamos ver, ligeramente oscurecido por el polvo de las explosiones del grifo, era que cada ataque que el grifo fallaba dejaba una fina niebla negra. Con cada ataque, más y más de esta niebla se acumulaba en el campo de batalla, hasta el punto que cuando el demonio se dio cuenta de que su entorno era más oscuro de lo normal y se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Grita Aar. El grifo, al darse cuenta de que el demonio había notado la irregularidad, gritó, activando la niebla negra y haciendo que ésta volara rápidamente alrededor del demonio, atrapándolo en la niebla negra que rápidamente comenzó a dominar su mente. Al principio, el demonio intentó atacar la niebla con su espada, provocando poderosos cortes en el entorno, luego intentó activar su poder demoníaco para ahuyentar la niebla, pero nada funcionó. Después de 30 segundos, gritos de rabia comenzaron a salir de dentro de la niebla, luego esos gritos se convirtieron en miedo, luego en terror, hasta que el grifo sintió que era el momento adecuado y voló hacia el demonio nuevamente, esta vez sin resistencia y arrancándole la cabeza roja con su poderoso pico. Grita Aar. Con un rugido orgulloso, el grifo voló sobre el ejército humano con la cabeza del enemigo en su boca, elevando la moral de los soldados y reiniciando la guerra que ahora solo tenía un resultado posible. Capítulo 90. Considerando que el costo de invocar y criar otro grifo sería más alto que simplemente mantener viva a la criatura, decidí dejar que el grifo siguiera volando sobre el campo de batalla, pero sin ayudar directamente en ningún enfrentamiento, ya que estoy seguro de que los soldados que estaban siendo ayudados no estarían muy contentos con la interferencia del monster. Cada demonio que los soldados mataban equivalía a una recompensa directa en monedas de internet, por lo que hacer que el grifo ayudara a los soldados a matar enemigos sería lo mismo que robar monedas de internet de esos soldados. Pero incluso sin participar directamente en la batalla, la poderosa y aterradora presencia del grifo volando sobre ellos fue suficiente para hacer a los soldados más valientes, mientras que los demonios mostraron miedo debido al aura del monstruo. Sin su líder que los comandara, era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército de demonios cayera. Cuando terminó la batalla, lo primero que hicieron mis soldados fue abrir internet y ver cuántas monedas de internet habían recibido en esta batalla. Algunos soldados recibieron solo unos pocos cientos de monedas de internet, otros recibieron miles de monedas de internet y los soldados más poderosos recolectaron decenas de miles de monedas de internet en una sola batalla, para que todos pudieran comprar al menos la bendición más barata en la tienda. Este fue otro gran gasto de puntos de poder divino para mí, ya que yo era el que pagaba por todas estas bendiciones, pero incluso si tenía que gastar otros pocos millones de puntos de poder divino, no pensé que fuera algo malo.
podía recuperar el poder divino gastado en solo 1 o 2 días de acumulación de oraciones, por lo que era bueno dejar obsequios como este para los soldados. Mientras ellos se divertían y discutían qué bendiciones comprar, yo estaba ocupado viendo la grabación que había hecho de la batalla del grifo con el demonio embrionario y comencé a editarla en la forma más interesante que pude lograr. Con el poder de Lucky, pude crear una música de fondo épica para la batalla mientras cortaba todo el proceso a un vídeo de 2 minutos, lo cual, considerando que tomó menos de 5 minutos desde el momento en que creé al cuervo negro, lo evolucioné a su nivel actual de fuerza, hasta el momento en que el grifo mordió la cabeza del enemigo, no hubo tantos cortes en el vídeo. Pensando un poco más, me alejé del ejército y usé mi divinidad para grabar más imágenes de una versión evolucionada de los otros 3 E-Monsters de una manera misteriosa, mostrando que los otros E-Monsters también podían ser tan poderosos como el grifo, pero sin mostrarlo directamente. Por supuesto, esta versión de los E-Monsters que invoqué no tenía ningún poder de combate, solo fue invocada por estética y para registrar, luciendo como si fueran poderosos pero más débiles que los E-Monsters de nivel 3. Una vez realizada la grabación y editada, decidí lanzar el vídeo de una manera que utilizara el menor poder divino posible, pero aún así llegara a la mayor cantidad de personas posible. Punto de vista de John: desde que introduje Internet a la gente del pueblo y comenzamos a alimentar a nuestro E-Monster, tanto la seguridad de la gente que vive aquí como los frutos de la caza y la abundancia de alimentos que podemos comer han aumentado enormemente. Contar con un poderoso E-Monster que nos protegiera durante una invasión de animales más poderosos fue un lujo que ha salvado varias vidas en los últimos días. Sin mencionar que, cuando los cazadores se encontraban con animales más peligrosos durante sus cacerías, podían invocar a sus propios E-Monsters para ayudar en la lucha. No solo los E-Monsters cambiaron nuestras vidas por completo, sino que la disponibilidad de Internet hizo que casi todos los habitantes del pueblo se interesaran en aprender a leer y asistían a las clases del padre Robert por Internet todos los días. Como aprender a leer con él era tan fácil, algunas personas ya habían aprendido a leer lo suficientemente bien como para leer las publicaciones de otras personas en Carrier Pigeon, y ahora el pueblo estaba muy entusiasmado con todas las nuevas historias y chismes que la gente estaba descubriendo en Internet. Ahora la gente ya no tenía que preocuparse tanto por la vida de sus vecinos para tener algo de qué hablar, porque había tantas cosas interesantes sucediendo en los 5 reinos gobernados por el dios de Internet. Ahora, a última hora de la tarde, estaba regresando a casa después de ayudar a construir y reparar algunas casas para otros aldeanos que tenían problemas con sus casas, cuando apareció un mensaje en mi libro de Internet. ¿Quién me envía un mensaje? Pensé sorprendido. No hay ninguna partida de caza ahora mismo, quizás algún comerciante me agregó. Normalmente las únicas personas que me enviaban mensajes eran los cazadores cuando ocurría algo o los comerciantes preguntando si nuestro pueblo estaba interesado en algún determinado producto, lo que nos ayudaba mucho a conseguir diferentes cosas cuando las caravanas venían de visita. Cuando abrí el libro y vi el mensaje en la parte frontal de la pantalla, me sorprendí. Nueva actualización en E-Monsters. Un nuevo tipo de E-Monster está disponible para entrenamiento. Conoce a Noctrow, el cuervo de la oscuridad. Un video tráiler de Noctrow luchando junto al ejército del dios de Internet contra un caballero demonio con más poder que un señor de la guerra estará disponible en 2 horas. Para ver el vídeo, ve al propietario del E-Monster guardián al que ayudas a alimentar para ver este vídeo. Solo los propietarios de E-Monster con más de 50 personas alimentándolos pueden transmitir el vídeo. Cuando vi esta notificación, me sorprendí, así que rápidamente abrí mi aplicación E-Monsters y vi que había una nueva función. Era un icono de triángulo gris que apuntaba hacia la derecha con el nombre Transmitir el tráiler, y justo debajo había un temporizador 59 minutos, 12 segundos que indicaba que en 1 hora y 59 minutos, el tráiler estaría disponible para que lo transmitiera. Tan pronto como vi esto, mi primer pensamiento fue llamar a todos en el pueblo para que pudiéramos ver el tráiler juntos, pero antes de que pudiera hacer algo, escuché pasos que venían hacia mí. Miré en dirección de los pasos y había 10 personas preocupadas que venían hacia mí. John, ¿es cierto ese anuncio de Internet? Preguntó Fred, uno de los hombres del pueblo que venía en el grupo hacia mí. ¿Podremos ver este tráiler? Preguntó inmediatamente Sarah, la esposa de Fred. Al ver que los demás también querían hacer sus propias preguntas, rápidamente levanté la mano mientras hablaba.
Tranquilos, chicos, acabo de revisar mi Happy Monsters y confirmo que sí podremos ver este tráiler, ya que nuestra aldea tiene un e-monster impulsado por más de 50 personas, así que no se preocupen, organizaremos la plaza para que todos puedan verlo juntos. Invitaré a los demás aldeanos a través de nuestro grupo Carrier Pigeon, dije. Al escuchar esto, todos sonrieron y fueron a la plaza del pueblo para preparar el lugar para reunir a todo el pueblo mientras yo enviaba el mensaje para invitar a los demás. Cuando los demás aldeanos escucharon lo que iba a suceder, aunque no entendían realmente que era un tráiler o un vídeo, todos tenían curiosidad de cómo el dios de internet nos iba a mostrar algo nuevo, especialmente si se trataba de los e-monsters y nuestro ejército. Así que en 40 minutos, todo el pueblo estaba reunido en la plaza. Al darnos cuenta de que faltaba mucho tiempo para que terminara la cuenta regresiva, incluso conseguimos algunos animales y comenzamos a hacer una barbacoa para celebrar este extraño acontecimiento que estaba teniendo lugar. Los niños jugaban alegremente mientras los hombres cargaban los animales muertos y las mujeres se encargaban de la barbacoa que habíamos montado. Nuestro pueblo tenía una población de 160 personas, así que fue una gran fiesta en la plaza. Cuando el cronómetro marcó 5 minutos, nos preparamos rápidamente y esperamos pacientemente lo que iba a suceder. Me quedé de pie en un escenario improvisado mientras el resto del pueblo me miraba expectante, todos muy cerca de mí para asegurarse de que pudieran ver lo que iba a aparecer en el libro. El libro era muy pequeño, por lo que si alguien se paraba demasiado lejos, probablemente no podría verlo. No tenía idea de qué pasaría ni cómo funcionaría, pero de todos modos esperé pacientemente. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando el cronómetro llegó a 0, el botón triangular gris de repente se volvió rojo y lo hice clic. Tan pronto como hice clic en el botón, un cuadrado comenzó a flotar fuera del libro, flotando frente a mí mientras se hacía más y más grande. Cuando fue lo suficientemente grande para que todos lo vieran claramente, el cuadrado negro de repente se quebró en el medio, revelando un ojo dorado. ¡Guau!, gritaron los niños sorprendidos ante la impactante visión. Un ojo del tamaño de un cuerpo humano se había abierto en el gran cuadrado negro que se cernía sobre nuestro pueblo. Si no fuera porque ya estábamos un poco acostumbrados a las cosas sorprendentes que hace el dios de internet y confiábamos en él, muchos de nosotros nos hubiéramos aterrorizado ante esta imagen. De repente, el ojo empezó a encogerse y pudimos ver mejor lo que estaba pasando. Este ojo era el de un pequeño cuervo negro rodeado de 6 personas, 3 guerreros y 3 magos, quienes miraban al pequeño animal con asombro. Todos los magos llevaban capas rojas, que ya sabía que eran magos sabios. «Esos son magos sabios», gritó Ron emocionado. Como un niño muy entusiasta de la magia, Ron sabía todo sobre los magos, incluso más que muchos adultos. Al escuchar la explicación de Ron, muchas personas se sorprendieron al ver magos tan poderosos frente a ellos. Nos sorprendió mucho ver a los magos aprendices en las caravanas comerciales, ni hablar de ver a los magos sabios con sus gloriosas capas rojas brillantes. Después de mostrar a estas 6 personas, nuestra visión se amplió aún más para mostrar al ejército luchando contra la gente de piel roja. Estos son los demonios. Ese es el ejército del dios de internet luchando contra los demonios. Dije en shock, lo que sorprendió aún más a los demás. Fue impactante ver la brutalidad de la batalla que se estaba desarrollando, la forma en que los demonios actuaban como si no tuvieran emociones excepto la ira, o ver lo felices que estaban los soldados de nuestro ejército de matar a los demonios. Me hizo hervir la sangre. De repente, un caballero demonio apareció en el ejército enemigo. Este caballero emitía ondas poderosas con cada paso que daba, y se podía ver el miedo y la ansiedad de los soldados de nuestro ejército mientras miraban a este demonio. Debe ser muy fuerte, dijo Fred. El anuncio decía que Notcrow lucharía contra un demonio más poderoso que un señor de la guerra, este debe ser el demonio del que hablaba el anuncio, dije en shock. ¿Cómo podrá este pequeño cuervo enfrentarse a un enemigo tan poderoso?, preguntó una mujer. Nuestra pequeña Piroxy ya es de nivel 13 y muy fuerte, pero no pudo con ese demonio. ¿Cómo podría un pequeño cuervo como ese?, comentó un hombre. Todos miramos el vídeo preocupados, preguntándonos qué podría hacer ese pequeño cuervo contra ese enemigo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.